Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a tener una palabra de oración y dándole gracias al Señor una vez más por la oportunidad de compartir su santa y divina palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora volvemos nuevamente a abrir tu santo y divino libro después de haber tenido este tiempo tan hermoso de alabanzas en tu nombre y de haber podido pasar aquí al altar para traer el esfuerzo de nuestro trabajo, la bendición y la esencia de nuestras energías, de nuestras fuerzas, y ponerlas aquí en el plato de tu altar para decirte, Señor, de gracia me has dado, de gracia te devuelvo. Así que, Señor, bendice cada persona aquí presente, cada persona que está en pantalla, y permite, Señor, en este momento, que al abrir tu santa y divina palabra podamos recibir la unción, la bendición que hay, Padre, intrínsecamente envuelta en este libro, tu palabra, tu santa y divina palabra. Permítenos, Padre, escucharla y recibirla con atención, con reverencia. Simplemente te suplico que unjas mis labios en el poder del fuego de tu Santo Espíritu y que permitas que yo solo sea un instrumento. Pues en esta casa la gloria es exclusivamente para ti, para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, muy amables, gracias. La semana pasada nosotros iniciamos la exposición de este tema, una iglesia victoriosa. Para los hermanos que están aquí, recordarán, algunos tal vez no estaban, pero para los que estaban, simplemente voy a tratar de hacer un resumen breve de lo que significa este pasaje bíblico que ya se ha leído aquí, de Hechos capítulo 2. Por favor, manténgalo allí abierto en los versículos del 41 al 47. Este pasaje se refiere a las operaciones del principio de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia que Jesucristo vino a fundar a este mundo. De eso comienza hablando este pasaje y así los primer capítulo y el segundo capítulo hablan precisamente de la nueva iglesia. Como todos sabemos, antes, al principio del capítulo 2, vemos que el Señor ascendió a los cielos. Le había dicho a los apóstoles en el capítulo 1 que se fueran a un lugar específico donde Él les enviaría el Espíritu Santo, vendría sobre ellos y serían todos ungidos. Y luego ya en el capítulo 2 vemos cómo se produce lo que se llama el día del Pentecostés, que el día del Pentecostés, ustedes vieron que el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los que estaban allí. Había un montón de nacionalidades allí juntas porque eran precisamente el día de las fiestas judías. Y en las fiestas venían muchos judíos de diferentes secciones, diferentes pueblos. Y ustedes saben que la nación de Israel estaba esparcida en todo el mundo. ¿Recuerdan? Cuando los que estudiaron la Biblia aquí con nosotros, ¿recuerdan la vida de Cristo? Había un montón de judíos por donde quiera. Entonces, ellos regresaban para las fiestas, para celebrar todos juntos todas las diferentes fiestas que ellos celebran durante el año. Y justamente celebraban aquí, ¿verdad?, una fiesta sumamente importante, el día del Pentecostés, de los frutos, de todo lo que ellos, de todas esas grandes, maravillosas celebraciones que el pueblo hacía. Pero en medio de la fiesta, en medio de la celebración, el Señor allí pues derrama su gloria, derrama el poder de su Espíritu Santo como huésped permanente de la iglesia. En otras palabras, el Espíritu Santo ahora iba a morar en el corazón de los creyentes. Vimos como esto fue una señal porque ustedes conocen que en la historia bíblica no se repiten otros pentecostales, otro día del Pentecostés, pero fue una época y fue un tiempo que significó una señal histórica en el marco ¿verdad?, de la iglesia, del desarrollo de la iglesia cristiana. Luego, en este pasaje vemos también que
el apóstol Pedro, que es el autor, que es como dicen, el actor principal en estos primeros 8, 9 capítulos de Hechos. El actor aquí es Pedro. Después del capítulo 8, 9 por ahí, entonces entra Pablo en acción. Pero por ahora tenemos a Pedro. Y Pedro dice que predica la palabra, ya lo vimos el domingo pasado, y se convirtieron como 3,000 personas en una iglesia que acababa de nacer. Como 3,000 personas. Bueno, ¿qué pueden decir? ¿Qué podemos decir nosotros como iglesia hoy? Que tantas personas se convirtieran en una predicación. Wow. Ni que fuera Billy Graham ahí en el estadio de los Yankees o en algún otro estadio por ahí. Pero escuchen lo que le voy a decir. El principio de la iglesia se hicieron señales sobrenaturales, señales espectaculares, para destacar que algo grande había ocurrido en el seno de la humanidad. Y eso grande, ¿cómo se llamaba? La iglesia de Jesucristo. Y entonces una serie de eventos y fenómenos se iban a dar para que esto quedara marcado en la historia del hombre, de toda la humanidad, de que la iglesia de Cristo impactó desde el principio y se inauguró con fenómenos que todavía hoy nosotros hablamos de ellos, 3,000 personas, y decimos, wow, es un número alto, ¿no? Entonces, la pregunta, porque decíamos el domingo, ¿qué tenía esta iglesia primitiva que no tiene mi iglesia hoy? ¿Qué tenían los hombres de esa iglesia que no tengo yo como parte de la iglesia de hoy? ¿Por qué Dios tuvo que permitir o por qué Dios hizo maravillas y señales y cosas sobrenaturales entre ellos que nosotros no podemos hacer hoy o ver entre nosotros? Entonces decíamos también que esta iglesia ha sido el modelo históricamente que todas las iglesias han querido imitar. En otras palabras, cuando se habla de iglesia, una iglesia en Japón, una iglesia en Corea, una iglesia en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, cuando estudia la palabra de Dios, lo primero que busca es el capítulo 2 de Hechos y mira a ver cómo era la iglesia cuando comenzó. En otras palabras, quieren ver un modelo que sea bíblico, pero bíblico, auténticamente bíblico. Y entonces van a la palabra y miran aquí este pasaje. Con el ejemplo de la iglesia primitiva tenemos el modelo a seguir para cada iglesia cristiana. El modelo a seguir. ¿Se han desvirtuado las iglesias hoy? ¿Piensan ustedes que hemos perdido la esencia? Que hoy prácticamente se ha convertido la iglesia como en una especie de club social. Así que dice el versículo 41, que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Qué impresionante, decíamos, inauguración del nuevo reino, de la nueva dispensación del Espíritu Santo. Versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y me llama la atención, y lo mencionaba el domingo, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles aquí se refiere básicamente a la enseñanza de la vida de Cristo, la enseñanza acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. En todos esos elementos de la enseñanza de la vida de Cristo era la doctrina de los apóstoles. Quiere decir que la nueva iglesia y los 3,000 estos que se acababan de entregar al Señor iban a ser instruidos poco a poco en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo. Y dice que ellos tenían comunión uno con otros, y me llamó la atención, hice mucho énfasis el domingo sobre eso, hablaba de coinonía,
Y decíamos que la coinonía significa comunión o asociación, comunicación, y siempre incluye alguna manera de unidad humana. El compartir, dice, la palabra se utiliza a menudo para describir la relación o la mutualidad del matrimonio. En el Nuevo Testamento, la palabra coinonía, y lo mencionábamos aquí el domingo pasado, se refiere a una relación mutua que nace del llamado, una relación mutua con Cristo, que nace del llamado de Dios y es sostenida por el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando hablamos de coinonía, y yo creo, amados, que las iglesias pequeñas, esta es una iglesia pequeña, los hermanos se conocen unos a otros. Es importante que usted sepa el nombre de cada hermano que es parte de la iglesia. Para que cuando se refiera a él, no diga el hermano tal, no, dígame el hermano, y dígame su nombre, Mauricio. El hermano Michel, mi hermano Michel, ¿verdad? Mi hermano Raúl, dígame el nombre, que yo quiero saber, el joven allá, mi hermano Lisandro. No me diga, oh, el joven que viene ahí, que tiene lentes y el pelo. No me diga eso. Dígame mi hermano y dígame su nombre. No me diga el señor que para aquí gordito que canta. No, eso no. Dígame el hermano Oscar. De eso se trata. Nos conocemos los unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que cuando usted está orando, usted puede orar por su hermano por el nombre de él. Es que yo oro por todos mis hermanos, no me sé el nombre de ninguno, pero oro por todos. No, eso no es amor. Hay que distinguir al hermano, hay que honrar al hermano, hay que respetar al hermano. Porque, déjame decirle una cosa, la palabra de Dios dice, escuche lo que dice la palabra de Dios respecto a esto, a esta parte. Dice que nosotros somos un cuerpo. Póngame atención, porque es importante que nos pongamos todos de acuerdo en esta parte. Que somos un cuerpo que tiene muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Unos podrán ser pies porque caminan mucho, otros podrán ser manos porque hacen mucho con las manos, otros podrán ser labios porque siempre están hablando, otros podrán ser ojos porque lo ven todo y están pendientes de todo, etc. Pero somos solos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Somos un cuerpo, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa esto entonces? Significa que cuando un hermano sale del cuerpo, al cuerpo le falta un miembro. Un miembro le falta. En otras palabras, entonces, podríamos decir que mi hermano es mi complemento. Sin mi hermano, yo estoy incompleto. Esa es la palabra. Así miraban los apóstoles, así veía Jesucristo la iglesia. Hoy la iglesia ha perdido eso. Hay iglesias tan grandes y tan gigantes que usted no sabe ni siquiera quiénes son. Cuando mi esposo y yo fuimos a Alabama, el culto eran como 2.500 personas. El parqueo era una cosa como de fútbol. Y usted miraba tantas personas parecidas, todos blancos. Había un solo morenito en esos 2.500. Y yo miraba las caras de las personas y nunca pude darme cuenta quién era quién, porque todos se parecían y eran montones de gente. Te lo saluda, pero realmente no sabe a quién está saludando porque no se sabe los nombres de ninguno. Por eso Jesucristo no tuvo 1.500 apóstoles, solamente 12. Porque él sabía que la coinonía y la unidad estaba en los grupos pequeños. Así que la coinonía
es producida, la unidad producida por el Espíritu Santo, la comunión es producida por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Dice, perseveraban en la doctrina, o sea, en la enseñanza de los apóstoles acerca de la muerte, resurrección, etc. Era el tiempo preciso para entonces comenzar a discipular ese montón de personas. Ya habíamos hablado sobre esto el domingo. Esta instrucción sería indispensable para la consolidación de la inmensa multitud de la iglesia naciente. Miren lo que pasa. 3,000 personas nuevas en la iglesia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué fue lo que dice el primer versículo del 41? Que pasaron y se convirtieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos fueron? Como 3,000. No puedo decir que fueron 50 porque la Biblia dice que fueron como 3,000. Ahora póngase a pensar, ¿cómo usted puede instruir 3,000 personas acerca de la palabra de Dios, de la doctrina de los apóstoles? Usted necesita muchos hermanos que estén dispuestos a trabajar, muchas personas que estén capacitadas para enseñar a los demás. Usted sabe por qué la iglesia de hoy vive como vive, las personas entran y salen y no les importa nada y vuelven y hacen. Primero porque entran a la iglesia, pero no son instruidos. No son instruidos. Hay muchos creyentes que son como estudiantes de primer grado, pero que nunca quieren pasar de primer grado. ¿Usted conoce estudiantes así? Que dicen, yo estoy en primer grado, pero el año que viene otra vez en primer grado. Si usted se pone a analizar el caso, ¿por qué razón esa persona no quiere ser promovida? ¿Por qué no quiere ir a segundo grado? ¿Por qué toda la vida se quiere quedar en ese primer grado? No está dispuesto a esforzarse para aprender. No está dispuesto a esforzarse para crecer. ¿Sabe una cosa? Ese es el componente número 1 de la iglesia de Cristo hoy. Los creyentes, yo soy creyente, pero yo sé que hay servicio de oración, ya decía el hermano, el miércoles. Pero yo no me voy a conectar. Yo sé que puedo entrar, pero no me voy a conectar. Van a hablar de doctrina, van a hablar de instrucción, van a hablar de la palabra de Dios, van a orar juntos, pero a mí no me interesa. No tengo tiempo para eso. Entonces, en el templo vamos a comenzar una clase de conservación de frutos, vamos a reunirnos los caballeros, los jóvenes y las damas, pero no tengo tiempo para eso, es muy temprano, no puedo, no llego. O cualquiera que sea la disposición de la iglesia de querer instruir al hermano para que crezca, para que se desarrolle y pase al segundo nivel en el reino de Dios, la persona prefiere mantenerse en el mismo. Entonces la iglesia se ha atrofiado, la iglesia de Cristo. Los creyentes nos hemos conformado con hacer iglesias, simplemente venir cada semana un ratito e irnos para nuestras casas. Y no tenemos la menor disposición o el deseo de, en oración, pedirle al Señor que nos permita poder crecer a tal nivel o a tal punto que podamos alcanzar a otros para Cristo. Que el Señor ponga en mí la pasión, el deseo, no de alcanzar 3,000 de un solo shot, pero que al menos yo alcance uno. Y que ese uno yo lo pueda ayudar, capacitar, instruir en la doctrina de Jesucristo. Así estaría la iglesia de maravilla. De maravilla. Aquí en este cuadro vemos toda la iglesia en acción. Todos se movieron a trabajar en el discipulado de los nuevos hermanos, entrenándolos para ver en qué podrían enseñarles acerca de la palabra de Dios. Aquí vemos también cómo la comunión, decía que todos estaban unidos. Dice, compartían todo lo que ellos tenían, compartían el pan y las oraciones. Dice el versículo, no solo compartían el pan en la cena del Señor, pero celebraban juntos grandes maravillas, las grandes maravillas que el Señor estaba haciendo entre ellos, con grandes refrigerios, con grandes comidas, hasta que, por supuesto, más adelante se cometieron abusos. En las oraciones las hacían no solo en horas designadas que oraban los judíos tradicionalmente, pero lo hacían como una práctica y señal de la iglesia primitiva, la oración.
la oración. Hermano, ¿usted quiere probar la diferencia? Una iglesia creciente, una iglesia victoriosa y una iglesia en derrota y que va cada día hacia menos, la oración es la diferencia. Una iglesia que ora, una iglesia que ora, una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Porque Dios, si hay algo que el Señor no puede callar, si hay algo que el Señor no puede dejar pasar por alto, es cuando su pueblo se humilla delante de Él en oración, clamando noche y día por lo que ellos quieren lograr. Y como dice el libro de Crónicas 14 tanto, dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se lanzaran delante de mí de rodillas clamando, dice, yo les bendeciré, sanaré su tierra y les haré prosperar y les bendeciré de una manera impresionante. Eso es lo que dice la Biblia. Usted lo ha leído, yo no tengo aquí el texto para citarlo, pero ahí saben, ahí está. Una iglesia victoriosa es una iglesia que ama la oración, que practica la comunión, que tiene buena relación los unos con los otros. Cuando hay hermanos, por alguna razón, dentro del cuerpo de Cristo, que dice, yo no me llevo con aquel dice, yo no me llevo con aquella, o esa señora no me cae bien, o ese señor no me cae bien, o ese hermanito por acá, o esto por acá, se rompe la comunión, el diablo está feliz y la iglesia de Cristo está en desbandada. No va para ningún lado. La oración y la comunión, la unidad, es la clave para una iglesia victoriosa. Instruir a los miembros y estudiar la palabra juntos, otro elemento que ayuda al creyente a crecer. La oración, la comunión, la instrucción, el estudio de la palabra son elementos claves para que la iglesia pueda crecer. Versículo 43, y vino sobre temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dice que fue tal el despliegue de poder de aquella iglesia naciente que toda la comunidad se llenó de temor. Es muy probable que los mismos discípulos estuviesen también llenos de temor, pues ellos sabían que aquel poder no era de ellos y tenían que usarlo con mucho cuidado. La gente de la comunidad comenzó a ver que se hacían señales, prodigios y maravillas en aquella iglesia. Y ese grupo de personas, los apóstoles, estaban haciendo cosas que ellos no habían visto antes a nadie hacer. ¿Y qué pasó con la comunidad? Se llenó de temor. Y yo digo, amados, cuando la gente se entere que en esta casita aquí de Queens Village, en este rinconcito, se mueve la gloria de Dios de una manera poderosa, de una manera especial, de tal manera que cuando los enfermos entran por esa puerta, no importa la enfermedad que tengan, cualquiera que sea, se le quita. Amén. Cuando el pecador entra por esas puertas, el poder de la gloria de Dios viene sobre esa vida y lo limpia de tal manera que tiene que caer al piso arrepentido, dándole gloria y honra a Dios y pidiendo perdón por sus pecados. Entonces, cuando se escuchan los primeros casos, la comunidad completa comienza a decir, algo grande está pasando ahí en esa casita. Yo no sé lo que tienen esa gente, pero tienen algo tan superior, tan sobrenatural, tan poderoso, que ya yo he escuchado 2 o 3 personas decir, inclusive, mira, el vecino de aquel lado me dijo que fueron un día a visitar esa iglesia, oraron por ellos y no pudieron resistir. El poder sobrenatural de la gloria de Dios los envolvió y tuvieron que salir de ahí brincando. Y llenos de alegría y del poder de Cristo. Amados, es que la gente sabe, la gente conoce. Mire, la gente del trabajo suyo lo conoce. La gente del vecindario suyo lo conoce.
La gente con la que usted se relaciona en el colmado, la conoce a usted y me conoce a mí en el supermercado, en la calle, lo conoce a usted y me conoce a mí. Y tan pronto esa persona sabe que el poder de la gloria de Cristo está en mi vida de una manera poderosa, de una manera especial, porque mira en mí algo diferente, algo sobrenatural, algo especial. Esa persona misma, cuando lo mira a usted, se llena de temor. Ten cuidado como tú te acercas a esa persona, porque esa persona tiene algo diferente. Eso fue lo que pasó con la iglesia primitiva. La gente comenzó a decir, oye, yo no sé qué está pasando con esa gente, pero ellos oran por los cojos y los cojos son sanados, sanan ciegos, hacen milagros, señales, prodigios, maravillas, etcétera. Y el pueblo entero comenzó a decir, no te acerques ahí porque tú no sabes lo que te puede pasar. Se llenaron de temor. Pero ¿sabe qué? Es posible que dice que los mismos apóstoles estuviesen también llenos de temor. Porque ellos mismos no podían creer lo que estaba pasando. Y tenían temor de poder usar este poder que Dios le había concedido de una manera incorrecta. Y decían, Señor, perdóname, pero no quisiera usar este poder que tú nos has conferido por medio de tu Santo Espíritu de una manera inusual. Y dice que todo el pueblo comenzó a ver grande y decir, algo grande, como dice la alabanza, algo grande está pasando ahí. Amén. Así que, hermanos, cuando nosotros somos una iglesia de oración, cuando nosotros somos una iglesia unida en comunión, cuando nosotros somos una iglesia que amamos la palabra de Dios y la instrucción de la palabra de Dios, algo grande comienza a ocurrir entre nosotros. Amén. Y no tenemos ni que tirar piedras. Las personas de la comunidad, las personas que nos conocen a nosotros, van a querer tener lo que usted tiene y lo que yo tengo. Pero cuando las personas de la comunidad y las personas que trabajan conmigo interactúan conmigo y saben que realmente yo no tengo nada distintivo que me caracterice de ser una persona ungida en el poder del Espíritu Santo, cuando la persona que interactúa conmigo sabe que yo soy un ser normal, que no soy alguien que he sido transformado por el poder del Espíritu Santo y lavado en la sangre de Cristo, dice, pero ese es igual que yo no quiero lo que él tiene. Porque él dice las mismas malas palabras que yo digo. Actúa y reacciona de la misma palabra, a la misma manera que yo hago. Pelea igual que yo peleo y dice las cosas que todo el mundo dice. Y yo no le veo nada diferente, pues no sé entonces cuál sería la razón por la que yo quisiera tener lo que él tiene. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y estas maravillas y señales no eran para que ellos se llenasen de vanagloria, sino para que todo el pueblo comprobara que aquellos hombres estaban investidos de un poder sobrenatural de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios los había ungido. Amados, cada uno de nosotros como creyente debe buscar cada día acercarse más y más a Cristo, buscando la unción del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y decíamos también una pregunta, ¿cómo puede la iglesia saber si sus líderes son verdaderos hombres de Dios? Tenemos personas en posición de liderazgo. ¿Están dañando la iglesia o están bendiciendo la iglesia? ¿Cómo podemos saber? Bueno, cuando usted note que esas personas reúnen los requisitos de los apóstoles, que dice aquí, ¿no? Aman la oración, aman la comunión, aman la instrucción, aman la palabra de Dios. Entonces usted puede estar cierto que esa persona es un líder correcto. Es la persona que el pastor ha apuntado, es una persona correcta. Pero cuando usted no ve esas características en el líder que usted tiene, entonces ya usted sabe que estamos en problemas. Porque la iglesia se habrá convertido simplemente en un pequeño club social
pero no tiene los requisitos que la iglesia antigua, que la iglesia primera tenía. Entonces podemos conocer a los líderes, en primer lugar, por su enseñanza, por su doctrina, qué es lo que enseñan, qué es lo que creen. En segundo lugar, por su carácter, que sean hombres de oración, sobre todo, y de buen testimonio, y que amen la palabra de Dios, de buen testimonio, hombres de carácter, que amen, hombres de oración, de buen testimonio, y que amen la palabra de Dios. Y que el Señor permita que estas características, estas cualidades, sean propias de cada creyente de esta iglesia, de cada miembro de esta iglesia. Versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían y comían y en común todas las cosas. Los que habían creído estaban juntos, mostrando la unidad como un principio de la iglesia victoriosa. La unidad es fundamental para que una iglesia sea una iglesia victoriosa y creciente. Definitivamente, el modelo de la iglesia primitiva nos enseña que eran una familia, que eran una hermandad. Usted no deja, yo veo personas que salen de la iglesia y dicen, pero no entienden, no han entendido todavía, la iglesia es una familia, es una hermandad. Usted no deja su familia y se va a dormir al lado del vecino. Es como usted le dice a la esposa, bueno, hoy ya yo renuncié de esta familia y me voy a hacer de la familia de ahí al lado. Pero eso tú no conoces a esa gente y dice, no, pero ellos van a ser mi familia ahora. Nadie hace eso, pero en la iglesia los miembros lo hacen. Salen y usted le pregunta, ¿dónde está? Y dice, no, me fui para otra familia. O me quedé por ahí en otro lado. Y te dice, pero ¿cuál es el concepto que tiene de la iglesia? La iglesia es una familia espiritual. Como tú nunca sales de su familia, porque no se puede salir de la familia. Versículo 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva era una iglesia sencilla, no hacía cosas extravagantes. Los creyentes de la iglesia primitiva tomaban muy en serio la casa de Dios. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Para ellos la casa de Dios era algo sagrado. Yo conozco muchas iglesias, especialmente nuestras iglesias hermanas pentecostales, que cuando los miembros de la iglesia entran al templo, vienen al altar de rodillas primero, como mostrando una reverencia total por la casa de Dios. Muchos creyentes modernos lo que hacen es que llegan a la iglesia a conversar. Y entran al templo y primero sacan el celular o buscan cualquier otra cosa para entretenerse, porque no tienen ningún respeto ni ninguna reverencia por la casa de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, amados, que para que la gloria de Dios, para que la bendición de Dios sea derramada sobre nosotros como iglesia, tenemos que tener reverencia por la casa de Dios. Amén. Una iglesia victoriosa es una iglesia que reverencia la casa de Dios, su casa, la iglesia de Cristo, el templo. De modo que cada uno de nosotros al entrar al templo, acuérdese, entró, esta casita humilde es su casa. En vez de quedarse atrás con el teléfono chequeando a ver si le mandaron un video o una foto, venga al altar de rodillas a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Esa es la diferencia entre una iglesia victoriosa y una iglesia que simplemente es un pequeño club social. Yo no soy partidario, ¿verdad?, de que adoremos el templo, porque la adoración solamente es para Cristo. Pero debemos reverenciar la casa de Dios. Debemos honrar la casa de Dios. Y que el Señor permita que el próximo servicio que tengamos aquí, tan pronto usted cruce por esa puerta, usted, en vez de
ponerse a dialogar con alguien o a preguntarle que cómo le está, que cómo está la tía, si está enfermo, lo que sea, venga aquí al altar de rodillas. Y si no, si es muy incómodo, traiga su almohadita, como hacíamos cuando estábamos en el catolicismo. Pero póngase de rodillas en el altar y comience a decir al Señor, Señor, aquí estoy. Vine este día a honrar tu casa, a honrar tu nombre, a darte gloria, honra y honor. Y no mire quién le queda atrás, no mire quién puede decir a algún hermano, pero mira que era en el altar. Sí, vergüenza deberé darle, debías estar también aquí. La iglesia primitiva tomaba muy en serio la casa de Dios. Estaban conscientes que allí se manifestaba la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿está usted consciente de que aquí en esta iglesia se manifiesta, en este pequeño templo se manifiesta la presencia, la gloria de Dios? Cuando los días que yo vengo a orar aquí al templo, cuando yo vengo a orar, ¿sabe cuál es una de mis peticiones al Señor? Señor, no permitas que tu chequina, no permitas que tu candelero, no permitas que tu gloria se aparte de aquí. Porque cualquier familia se puede ir de esta iglesia. Cualquier miembro de la iglesia puede entender o no el valor de estar en esta familia e irse a otra familia. Y amén, salió fulano, salió mengano. Pero amados, que no salga la presencia de Dios es otra cosa. Pues mientras el candelero de Dios esté aquí, la gloria de Dios estará aquí. Y esa es la clave. Dice que partían el pan en las casas. Dice que probablemente la idea de que partían el pan fuese un dicho cultural. Fuese un dicho cultural que pudiera ser lo mismo que decir hoy, se reunían para comer. Partían el pan, quiere decir algo, se reunían para comer. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y gozaban del favor de todo el pueblo, es decir, hallaban gracia con la comunidad por su admirable conducta. La comunidad los admiraba por su conducta tan correcta, tan bien portados. Hacían lo que tenían que hacer y la comunidad los admiraba. La gente quería tener lo que ellos tenían. La gente los alababa, la gente decía, wow, estas personas han sido cambiados, estas personas han sido transformados. Y esa era la causa que movía al pueblo, a la comunidad, a tratar de tener lo que ellos tenían y obviamente por eso iban a la iglesia. Y finalmente en el versículo 47 dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo, amados, quiero que entiendan que hay muchos teólogos, hay muchos exégetas de la Biblia que han interpretado este versículo de diferentes maneras. Nosotros cuando leemos las Sagradas Escrituras, pensamos, cuando leemos este texto bíblico del libro de Hechos, era que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos a la iglesia, sin la iglesia tener que hacer nada. Sin la iglesia tener que tener una conducta correcta. Sin la iglesia amar la oración, amar la palabra de Dios, amar la enseñanza, amar la comunión entre los hermanos. El Señor añadía cada día a la iglesia sin que la iglesia tuviera la pasión por la oración. El Señor añadía cada día los hermanos nuevos a la iglesia sin que los hermanos tuvieran ningún deseo de que venga alguien nuevo de la comunidad para instruirles y hablarles de Cristo. No. Para mí esa no es la interpretación. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos cuando la iglesia estaba portándose y actuando de la manera correcta, de la manera bíblica, cuando cada creyente estaba caminando de la mano de Cristo y viviendo una vida seria, objetivamente seria, una vida que agradaba a Dios, y entonces Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
La iglesia estaba clamando en oración. La iglesia estaba dando un mensaje de integridad, un mensaje de honestidad y de seriedad a todo el pueblo. Y ese mensaje y esa conducta de la iglesia hacía que Dios, obviamente, atraído por la conducta de esa iglesia, les enviara bendiciones hasta que sobreabunden. Que era tal la unidad, la vida de oración, la pasión por Cristo y la búsqueda de la palabra de Dios de aquella iglesia, que la gente de la comunidad deseaban tener lo que ellos tenían y la iglesia crecía por la gracia del Señor. Era que la gente quería tener lo que ellos tenían. Era que la gente miraba lo que ellos hacían y veían su conducta y decían absolutamente, eso es exactamente lo que yo deseo. Y entonces, cuando una iglesia actúa de la manera que la iglesia primitiva actuaba, amando la oración, amando la unidad y preservando la unidad, amando la palabra de Dios y la instrucción de la palabra de Dios, perseverando en esas cosas, entonces Dios les concedía que familias nuevas llegaran allí, admirados por la conducta de ellos y movidos por el poder del Espíritu Santo. Esta comunidad fue creciendo y alcanzando presencia en casi todo el Imperio Romano por el poder que moraba en los apóstoles y que fue impartido a todos los nuevos creyentes que entraban en las filas de la iglesia para ser llamados hijos de Dios. Ciertamente, esta iglesia naciente fue verdaderamente una iglesia victoriosa. El modelo de fidelidad y trabajo de la iglesia primitiva, en conclusión, ha sido un modelo inspirador para muchas generaciones de iglesias cristianas. Y lo es también para nosotros como iglesia aquí en Queens, New York, en este tiempo. Apreciado amigo que nos visitas, si usted desea ser un hijo de Dios, espero que nosotros podamos como iglesia darte el ejemplo suficiente para que anheles tener lo que nosotros tenemos. Espero que nosotros como creyentes podamos darte la receptividad y darte el apoyo moral y espiritual que necesitas y que veas en nosotros hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que ahí está la clave, hermanos. Que la gloria sea para el Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar en oración. Amén, gloria a Dios. Voy a pedir a mi hermana Ruth, por favor. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor, y vamos a tener una palabra de oración. Y